Hola, buen día. La maestra Verónica Velázquez Monroy con ustedes nuevamente, hoy con el tema Guerra Fría y sus conflictos. ¿Pero qué es la Guerra Fría? La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, ideológico, militar e informativo, el cual comenzó al término de la Segunda Guerra Mundial, entre los bloques occidental y oriental, liderados por los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, respectivamente. La Guerra Fría fue un periodo marcado por un conflicto político ideológico entre las dos potencias entre 1947 y 1991. Este lapso de tiempo polarizó al mundo en dos grandes bloques, uno alineado al capitalismo, el otro alineado con el comunismo. ¿Pero qué hechos importantes se desarrollaron dentro de la Guerra Fría? En 1950-1953, la Guerra de Corea. En 1962, la crisis de los misiles en Cuba. De 1955 a 1972, la carrera espacial. En 1989, la caída del muro de Berlín. Entre 1959 y 1975, la guerra de Vietnam. Aquí podemos observar en este mapa una estructura específica de la Guerra Fría. Mientras tanto, en el comunismo se encuentra la Unión Soviética, en Europa y todos sus aliados. En otro lado, el capitalismo con Estados Unidos en el espacio del primer mundo, con países europeos y sus aliados. En la parte del medio encontraríamos la bipolaridad, donde no se aceptan ni de un lado ni de otro y forman el tercer mundo. En este mapa conceptual vamos a explicar la creación de la Organización de Naciones Unidas, también conocida simplemente como Naciones Unidas, que es la mayor organización internacional existente en el mundo y que se fundó el 24 de octubre de 1945 para mantener la paz. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es otro organismo que está dentro de la Organización de Naciones Unidas, es uno de los órganos constitucionales autónomos fundada en 1948 a nivel internacional y en México en 1989, siendo la principal entidad gubernamental responsable de promover y proteger los derechos humanos. El Fondo Monetario Internacional es otro organismo perteneciente a la Organización de Naciones Unidas. Es un organismo especializado del sistema de las Naciones Unidas, establecido en 1945 para contribuir al estímulo del buen funcionamiento de la economía mundial. La creación de la URA es la Administración de las Naciones Unidas para el Auxilio y la Rehabilitación o Administración de las Naciones Unidas para el Socorro y la Reconstrucción. Era una institución de las Naciones Unidas que existió desde 1943 hasta 1949. El conflicto de la carrera armamentista espacial. La carrera espacial fue la excusa perfecta para librar una guerra sin armas, por debajo del tablero, con la que se mostraba y demostraba quién poseía la hegemonía mundial. Prueba de ello la tenemos en los discursos políticos, otra de las herramientas comunicativas por autonomacia para influir en la opinión pública. La Unión Soviética obtuvo la primera victoria con el lanzamiento en 1957 del Sputnik 1, el primer satélite artificial del mundo, mientras que Estados Unidos fue el primer país en enviar un hombre a la Luna en 1969. Solo a mediados de la década de 1970, las dos naciones comenzaron a cooperar en misiones conjuntas. La caída del muro de Berlín vino motivada por la apertura de fronteras entre Austria y Hungría en mayo de 1989, ya que cada vez más alemanes viajaban a Hungría para pedir asilo en las distintas embajadas de la República Federal Alemana. En noviembre de 1989, de manera pacífica y sin derramar sangre o disparar un arma de fuego, la población alemana derribó el muro de Berlín. Esta estructura dividió la capital alemana por casi 3 décadas. La caída del muro de Berlín aconteció en la noche del 9 al 10 de noviembre de 1989 y constituyó el fin de la Guerra Fría, pero también el nacimiento de un nuevo orden mundial de bipolar a unipolar. Fue asimismo el símbolo de una constelación de eventos que habrían de transformar al mundo.
La Guerra de Vietnam. Lo que conocemos como Guerra de Vietnam fue un conflicto que enfrentó a las dos partes en que se dividía el estado de Vietnam, el norte y sur, entre 1959 y 1975, y que a raíz de la intervención de cerca de 40 países se convirtió en un conflicto internacional, uno de los más recordados del periodo de la Guerra Fría. La URSS y Estados Unidos midieron sus arsenales en una lucha en la que también participaban fuerzas más pequeñas del propio país. Por tanto, no fue una cuestión que se reduzca solamente a este territorio, sino que tuvo una implicación mundial. Luego de las infructuosas conversaciones para acordar una paz entre Estados Unidos y Vietnam, producidas entre 1969 y 1973, 2 años después, se declara de manera definitiva el final de este conflicto con la victoria de Vietnam del Norte. En este organismo que tenemos aquí, del mapa ambiental, veremos la creación de la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, también conocida como la Alianza Atlántica. Es una alianza militar intergubernamental que se rige por el Tratado del Atlántico Norte o Tratado de Washington firmado el 4 de abril de 1949. La Guerra de Vietnam, como ya lo vimos, fue un conflicto bélico librado entre 1955 y 1975 para impedir la reunificación de Vietnam bajo un gobierno comunista. La Guerra de Corea fue un conflicto bélico que ocurrió en la península de Corea entre 1950 y 1953, donde se enfrentaron la República de Corea apoyadas por las Fuerzas Armadas de varios países. La Guerra de los Misiles. El conflicto entre los Estados Unidos y la Unión Soviética y Cuba en octubre de 1962, generado a raíz del descubrimiento por parte de Estados Unidos de bases de misiles nucleares de alcance medio de origen soviético en la isla cubana. ¿Qué consecuencias trajo la Guerra Fría para el mundo? Los efectos que trajo consigo la Guerra Fría fueron: los Estados Unidos y la Unión Soviética acumularon grandes arsenales de armas atómicas y misiles balísticos. Se formaron los bloques militares de la OTAN y el Pacto de Varsovia. Se llegó hasta los conflictos destructivos de Vietnam y Corea. ¿Cómo termina la Guerra Fría? El 1 de julio de 1991, tras las revoluciones de 1989 y el pleno proceso de descomposición del Estado soviético, el Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua, firmado en Varsovia de 1955, el Pacto de Varsovia, desapareció. La OTAN quedaba como la única gran alianza militar en el mundo. Bueno, ya que has visto el video, te recomendamos hagas una infografía de columnas para que coloques ahí cada uno de los eventos que sucedieron dentro de la Guerra Fría. Comparte el video, suscríbete para que de esta manera, cuando subamos otro video, se te notifique. Bonito día.